Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 7 de mayo y ha pasado mucho desde el último video con los mercados, principalmente con el S&P 500, que nos ha dado una fuerte señal alcista. ¿Qué significa esto para Bitcoin y para cripto? También vamos a ver las gráficas en este video. Lo que hemos estado mencionando acá principalmente, claramente dentro de la academia también, es importante tener una tesis de qué es lo que se considera que va a pasar con el mercado, porque uno toma decisiones basado en eso. Y conforme el precio va avanzando, nos está confirmando una tesis de lo que sería de que estamos en una etapa cada vez más parabólica para los mercados, tanto Bitcoin, cripto, la bolsa también. Y por eso este último retroceso que vimos en la bolsa fue realmente pequeño, un 5%, casi un 6%. En comparación, obviamente, también tuvimos un mercado bajista en el 2021. Y mientras muchas personas estaban esperando que esto iba a ser como 2008, resultó ser un mercado secular alcista. Y mientras existen muchos miedos de recesión, de la inflación alta que va a volver o posible deflación, la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años está invertida y la resolución de esto es una muy probable recesión. La recesión es algo inevitable, llega cada cierto tiempo, esto no es algo como que se pueda evitar, simplemente no sabemos cuándo. Pero usualmente antes de tener una recesión vemos los mercados subir en anticipación a eso para después tener una caída fuerte, puesto que las recesiones sí afectan la mayoría de activos. Ya después, más adelante, habrá que considerar cuáles son los activos que más bien van a ser un safe haven, una manera segura de colocarse para evitar perder rendimientos durante una recesión. Pero mientras estamos en un mercado secular alcista, tanto para Bitcoin, tanto para la bolsa, claramente los rendimientos se mantienen acá. Y lo último que estamos mencionando es que si veíamos un breakout de este retroceso, de esta corta línea de tendencia que estamos creando temporalmente, y vamos a ver a la bolsa continuar subiendo, y eso es lo que estamos viendo. Vimos un breakout, eso sí, estamos dejando gaps a la baja. Estos gaps no tienen que resolverse inmediatamente. De hecho, tenemos varios gaps que considero que sí van a llenarse más adelante. Por ejemplo, este gap que está aquí en los 440 para SPY, o sea, el S&P 500. Claramente ya estamos muy alejados de ese gap como para ir a rellenarlo exactamente en los siguientes días. Eso no considero ya que sería algo que pase, al menos de que entremos ya a un mercado bajista. Lo que quiero decir es que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, pero basado en la tesis que menciono de que esto es un blow off top, un tope que estamos creando cada vez más parabólico, probablemente un left translated cycle, que lo expliqué en el video anterior. Esos ciclos no necesariamente hacen los topes entre ciclo y ciclo, que para la bolsa y similar a Bitcoin es de cada 4 años, no necesariamente es al final del ciclo o necesariamente en la mitad. Puede ser hacia la izquierda y más bien el resto del ciclo en mercado bajista. Y cada vez esta teoría va haciéndose más y más verdadera. Simplemente ocupamos ver confirmación en el lado de Bitcoin, pero en el lado de la bolsa cada vez lo estamos viendo. Y estos gaps considero que son los que podemos ir a visitar en un mercado bajista. Porque un mercado bajista sí ya genera caídas de un 20% en adelante. Y de hecho, desde más arriba, inclusive cerca de los 550 para SPY, un 20% rellenaría muchos de estos gaps que hemos dejado. Así que los mercados no suben para siempre, tampoco caen para siempre. Es cuestión de ver en qué etapa se encuentra uno para colocarse con una buena decisión durante esa etapa. Y ahora que estamos subiendo para SPY, para la bolsa, estamos realmente continuando. Y la idea es crear cada vez un ángulo de ataque más parabólico. Este fue el primero y ahora probablemente este sería el segundo. Y como ven, es más parabólico que el anterior. Podemos crear hasta un tercer ángulo de ataque, que sería el más peligroso de todos, que de hecho es el que ya no valdría la pena comprar para nada. De hecho, desde estas zonas estamos viendo hasta Warren Buffett con Berkshire Hathaway ya posicionados principalmente en cash. Sabemos que Warren Buffett invierte principalmente en value stocks y ahorita todo está sobrevaluado, pero es lo interesante de estos ciclos, que en las etapas finales, donde vemos los rendimientos más parabólicos, más fuertes, obviamente todo está sobrevaluado. Ahora será muy subjetivo para algunas personas considerarlo con Nvidia o otras compañías que pueden considerar que por ser inteligencia artificial van a seguir subiendo, pero aún así esos sectores más adelante van a tener una caída porque es inevitable. Las caídas llegan hasta en los mejores activos, inclusive aquí que hablamos de Bitcoin, que considero que es un muy excelente activo, igual va a tener caídas y lo hemos visto en el pasado. Ahora, mientras estamos acá,
en camino al máximo histórico. Como hemos dejado estos gaps aquí a la baja, cuando lleguemos, que vamos muy cerca realmente, ya estamos en camino al máximo histórico a simplemente un 1.2%. Para estar ahí nuevamente, podríamos ver un retroceso y rellenar estos gaps. Claro que si tenemos un breakout, simplemente entender que estamos en una etapa más parabólica alcista, que es parte de la tesis también. Pero esta fue la primera señal alcista para la bolsa, ese breakout, y en el caso de Nasdaq estamos ya en una resistencia. Estamos básicamente el tope del S&P 500, podríamos considerar que es similar a la situación en lo que estamos viendo en Nasdaq, que es esta resistencia de todo este retroceso. Estamos ahí exactamente. Así que aquí podríamos ver resistencia, podríamos también rellenar estos gaps que se han creado en Nasdaq también, pero no es obligatorio. Podríamos hacerlo más adelante. Muchos gaps que han dejado estos índices podrían ir a rellenarse más adelante. Y ya cuando estemos viendo resolución de la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años, más probablemente cerca de una recesión, todo esto está combinándose muy bien para lo que sería entonces en una recesión pasar de inflación a una etapa de un deflationary bust, que es deflación más bien. Así que esto es algo para tener en cuenta, y sí, eso obviamente generará caídas más adelante, pero por eso estamos viendo los mercados subir la pared de preocupaciones, y eso es lo que hemos venido haciendo básicamente todo este año, inclusive el año pasado para la bolsa y para Bitcoin. Bueno, y el oro también es muy interesante. Después de tener su breakout, considero que el oro está preparándose para hacer lo mismo que está haciendo la bolsa, tener un breakout de este retroceso. No sé hasta dónde será el fondo, puede ser aquí mismo. Esta línea la tengo simplemente esperando para ver en cuál sería el punto en donde vemos el breakout, para ya definitivamente marcar ese fondo, que sería también el segundo ángulo de ataque más parabólico que el anterior. Todo esto está combinándose para que estemos buscando un blow off top por crecimientos a lo que sería a toda esta pared de preocupaciones, posible recesión, pasar de inflación a deflación, que eso, todo esto vamos a tener que ir confirmándolo, y también una de las últimas señales más importantes, que es el desempleo aumentando. Todo eso es recesionario. Y eso me lleva al siguiente punto, que es cripto y que es Bitcoin. Ustedes saben que cripto es activos de riesgo en general, muchísimo más que la bolsa y claramente que el oro. Pero en esas etapas que menciono también aumenta las personas posicionándose en activos de riesgo, y eso lo hemos visto todo este año. Desde los fondos, Bitcoin lleva un 360% y está cerca de los máximos históricos. Ahora que hemos visto estos retrocesos, muy similar en tiempo con la bolsa durante esta etapa, también hemos visto a la bolsa retroceder, y lo último que estábamos mencionando es que era muy probable buscar soporte en esta etapa, no necesariamente hasta los 52,000 que la mayoría de personas estaban esperando para acumular ahí, puesto que es un soporte que tiene lógica, pero los mercados no van a darle la razón a la mayoría si todo el mundo está posicionado de esa manera. Y veíamos una zona de liquidez aquí muy importante, y es exactamente lo que vino a hacer Bitcoin. Esto no significa que no podamos visitarla nuevamente, pero en ese momento estábamos sobreextendidos, puesto que si veíamos en los canales, en las bandas de Bollinger, estábamos afuera de las bandas de Bollinger, y eso significa que estamos sobreextendidos a la baja temporalmente. Ahora estamos nuevamente adentro del rango. También mencionamos en el video anterior que era muy probable generar un breakout de esta línea de tendencia bajista, puesto que retomar soporte es más importante que una línea de tendencia bajista en el corto plazo, puesto que lleva menos tiempo de lo que lleva el rango. Ahora que estamos acá, estamos consolidando, en mi opinión, si quieren escuchar mi opinión, pero nuevamente el mercado va a hacer lo que quiera hacer. Simplemente veo dos escenarios: consolidar, y sí, también visitar nuevamente los techos de este rango. Si visitamos los techos de este rango cerca, la primera señal sería la más importante, que es hacer un máximo mayor al anterior. Estamos exactamente en la zona de donde fue el breakdown de esta caída. Ya retomamos ahí y rompimos esta línea de tendencia bajista. La señal más fuerte es superar este máximo de los 67.
Una vez superamos el máximo en los 67, nos coloca nuevamente en la estructura del rango, donde es muy probable visitar el techo cerca de los 70,000 de todo este rango y también la bandera alcista, esta línea de tendencia. Si se fijan, es algo muy similar a lo que también le queda a la bolsa, obviamente no en porcentaje, porque es muy distinto entre Bitcoin y la bolsa, pero la bolsa también tiene que todavía hacer un empuje más para llegar al máximo histórico, y algo similar es en cuanto a análisis técnico lo que le quedaría a Bitcoin. Para si la bolsa continúa con la fuerza que trae, de igual manera son señales alcistas de que los mercados están subiendo y Bitcoin va a también obtener parte de lo que gira en dinero a activos como estos y claramente altcoins también más adelante. Lo que sabemos es que una vez que Bitcoin supera los máximos definitivamente, vemos un breakout con fuerza y así lo hemos visto en la historia. Pero esta lateralización que no siempre es igual, suele tomar un tiempo y más en este caso que nos hemos combinado con el Bitcoin halving. En el Bitcoin halving anterior también lateralizamos y cuando estamos hablando de superar el máximo hemos visto diferentes escenarios, pero de igual manera vemos retrocesos y también vemos una etapa en donde el precio o retrocede o se frena antes de llegar a superar ese máximo definitivamente y tener un breakout. Así que aunque considero que vimos este rebote de esta zona, puesto que es una zona importante, también podemos verlo en velas semanales que si buscamos soporte en lo que sería el Bull Market Support Band. La vela semanal terminó tocando el Bull Market Support Band y esto es algo que funciona como soporte usualmente en estas etapas. Cuando ya estamos creando soporte en el Bull Market Support Band, nos prepara para continuación. Simplemente podemos tocar el Bull Market Support Band varias veces, como en esta vez lo hicimos básicamente 3 veces antes de continuar. Obviamente cuando estamos por debajo es mercado bajista, pero en las etapas que nos encontramos creando soporte en estas bandas del mercado alcista, algunas veces lo tocamos una sola vez, como acabamos de hacer en la vela semanal la semana pasada, o algunas veces jugamos con el soporte unas 3 veces, 2 veces y después nos levantamos. Así que estamos en esa etapa, siguen siendo, en mi opinión, etapas de acumulación. Nuevamente los trades que yo estaba acumulando en esta etapa, las compras durante estas caídas, las anuncio dentro de Proplan Trading. Muchas de esas compras ya están en verde porque nos hemos levantado exactamente desde esos puntos. Y de igual manera con el portafolio de $1,000 a $10,000 que estábamos mencionando también hace una semana debido a todo este retroceso. Llegó a los $1,070. Hoy en día ya se encuentra en los 1,152. El punto más alto de este portafolio fue hace unos meses, estuvo en los $1,700. Con este retroceso llegó cerca de los 1,000 y ahora se encuentra en los 1,150 y es algo natural. Tienen que entender la volatilidad, principalmente cuando nos posicionamos en altcoins, porque nuevamente no vamos a lograr 1,000 a 10,000 con Bitcoin y probablemente tampoco con Ethereum, pero con posiciones en altcoins sí es más probable llegar a estas metas. Y eso obviamente será en la etapa una vez que definitivamente superemos el máximo histórico para Bitcoin, que ahora viene siendo la mejor señal superar el extremo de los 73,000. Mientras estamos acá, no significa nuevamente que ya vamos a superar eso, ahora que hemos rebotado porque estamos sobreextendidos a la baja y estamos consolidando. Ambos escenarios son probables de visitar el extremo arriba del rango o visitar nuevamente la parte inferior, que nuevamente considero que serían estos soportes y no veo todavía motivos para visitar los 52,000. Claro que puedo estar equivocado, pero mantengo todavía este análisis por esa razón. Y de igual manera hay que prepararse para todos los escenarios. Si vemos estas caídas, igual yo estaría aprovechando en ese caso. Simplemente veo más probable ahora, después de haber visto que retomamos soporte en todo este rango y también tuvimos el breakout de esta línea de tendencia, más probable o ya sea mantenerse en el rango, visitar los techos, visitar los soportes, hasta que definitivamente tengamos ese breakout de toda esta etapa. Así que mi plan es el mismo, simplemente comprar soportes, que es lo que ha funcionado durante toda esta etapa, y si se desea, que nuevamente no es algo que tengo planeado, también se pueden tomar porcentajes de ganancias en las resistencias o colocar cortos en las resistencias como para contrarrestar lo que sería una caída más adelante. Pero si se está invirtiendo de la misma manera como lo hemos estado haciendo con el portafolio de 1,000 a 10,000, es simplemente sostener
y esperar, puesto que es invertir. No estamos haciendo trading activo en este caso. Con mi portafolio personal sí lo hago de manera más activa y estoy acumulando posiciones en soportes, que nuevamente es la mejor decisión cuando estamos cayendo, buscar qué posiciones se pueden acumular. Así que para los siguientes días sería muy interesante ver cuándo tendríamos ese breakout del oro. Probablemente nos daría señales también alcistas para Bitcoin. Claro que se puede continuar cayendo, por eso estamos viendo cuándo sería la etapa del breakout, no necesariamente esta línea en la que va a marcar el fondo. Y también las señales que nos está dando la bolsa de continuar la tendencia alcista serán confirmadas simplemente una vez que superemos el máximo, porque en esta etapa todavía podríamos retroceder, rellenar los gaps que hemos creado, tanto para SPY, pero claramente estamos viendo fuerte acción del precio alcista. Esto podría generar un breakout inmediatamente, así como lleva la fuerza. Simplemente no hay que tomar decisiones de comprar aquí justo en la resistencia, porque ya estamos ahí. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Pueden seguirme en todas mis operaciones adentro de ProPlanTrading.com, aprender conmigo, curso paso a paso, desde cero hasta avanzado, sesiones en vivo. Pueden preguntarme lo que sea adentro. Les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.